La mañana siguiente, el tren serpenteaba entre montañas majestuosas, sus picos nevados brillando bajo el sol naciente. Clara y Sofía compartían el desayuno en el pequeño comedor del tren, la atmósfera cargada de una expectación silenciosa. Anoche, comenzó Sofía, su voz suave pero firme, te dije que había algo familiar en ti. Y es cierto. Pero hay algo más que debo confesarte. Clara la miró, su corazón latiendo con fuerza. La intensidad en los ojos de Sofía la dejó sin aliento. Soy escritora, continuó Sofía, pero no una escritora cualquiera. Soy Sofía Valois. El nombre resonó en la mente de Clara, un eco de reconocimiento. Sofía Valois, la autora de novelas aclamadas, la mujer cuya prosa la había cautivado durante años. La incredulidad y la admiración se mezclaron en su interior. Tú, exclamó Clara, su voz temblando. Pero, eres famosa. ¿Qué haces aquí, en este tren? Sofía sonrió, una sonrisa que revelaba una vulnerabilidad inesperada. Necesitaba escapar, explicó. La fama puede ser una jaula dorada. Quería encontrar inspiración, conectar con la gente real, lejos de los focos y las entrevistas. Clara la miró con asombro y fascinación. La mujer frente a ella, la escritora que admiraba, se había revelado como una persona sensible y apasionada. Tus libros, murmuró Clara, me han acompañado en momentos difíciles. Tienen una honestidad brutal, una forma de explorar las emociones que me conmueve. Sofía se sonrojó ligeramente, un gesto que la hizo aún más humana. Gracias, Clara. Tus palabras significan mucho para mí. La conversación se detuvo, el silencio llenando el espacio entre ellas. La revelación de Sofía había cambiado la dinámica de su relación, creando un vínculo más profundo y complejo. ¿Por qué me lo has dicho?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. Sofía la miró a los ojos, su mirada intensa y sincera. Porque siento que puedo confiar en ti, respondió. Porque hay algo en ti que me atrae, algo que me hace sentir viva. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Clara y Sofía se encontraban en el compartimento, la atmósfera densa con una tensión palpable. Habían pasado el día entre miradas furtivas y conversaciones cargadas de subtexto, cada palabra un eco de la atracción que crecía entre ellas. Sofía se acercó a Clara, su aliento cálido rozando su mejilla. Me gustaría ver las fotos de tu exposición, susurró, su voz ronca y seductora. Quiero ver el mundo a través de tus ojos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cercanía de Sofía la desarmaba, la intensidad de su mirada la hipnotizaba. Estaba a punto de responder, de confesar la atracción que la consumía, cuando el sonido estridente de su teléfono la sacó del trance. La pantalla mostraba el nombre de su jefa, un recordatorio brutal de la realidad que había dejado atrás. Con un suspiro de frustración, Clara contestó la llamada. Clara, necesitamos esas fotos para la campaña publicitaria. La voz de su jefa resonó en el compartimento, cortante y urgente. El tiempo apremia. ¿Dónde estás? Clara explicó su situación, la necesidad de inspiración, el viaje en tren. La voz de su jefa se volvió aún más fría. Tus excusas no me interesan, Clara, interrumpió. Necesito esas fotos, y las necesito ahora. Vuelve a la ciudad de inmediato. Clara sintió una oleada de ira y decepción. La llamada la había arrancado de un momento mágico, la había devuelto a la rutina y la presión que tanto había intentado evitar. Mientras hablaba con su jefa, notó la mirada de Sofía, una mezcla de comprensión y tristeza. Sofía sabía lo que significaba esa llamada, el obstáculo que se interponía entre ellas. Tengo que irme, dijo Clara, colgando el teléfono con un suspiro. Mi jefa me necesita. Sofía asintió, su rostro sombrío. Lo entiendo, respondió. Pero me apena. Estábamos empezando a... No terminó la frase, pero Clara entendió el mensaje. La tensión sexual que había estado creciendo entre ellas se había convertido en un anhelo doloroso. La magia del momento se había roto, pero la atracción persistía, colgando en el aire como una promesa incumplida. Clara sabía que la llamada de su jefa había sido un obstáculo, pero también una prueba.
¿Sería capaz de superar la distancia y los obstáculos para estar con Sofía? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confesión de Sofía, tanto sobre su identidad como sobre sus sentimientos, la había dejado sin palabras. Durante el resto del día, la tensión entre ellas se intensificó. Cada palabra, cada mirada, cada roce se convirtió en un juego de seducción silencioso. Clara se sentía atrapada en un torbellino de emociones, confundida y excitada al mismo tiempo. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. La llegada a la estación fue un torbellino de despedidas apresuradas y promesas incumplidas. Clara, con el corazón apesadumbrado, recogió su equipaje mientras Sofía la observaba con una mezcla de tristeza y resignación. «No sé cuándo volveremos a vernos», dijo Clara, su voz apenas audible por el ruido de la estación. Sofía le tomó las manos, sus dedos cálidos y suaves. «No digas eso», respondió, con una sonrisa triste. «El destino tiene formas misteriosas de unir a las personas». Clara asintió, pero la incertidumbre la carcomía. La llamada de su jefa había creado una brecha entre ellas, un recordatorio de las responsabilidades y obligaciones que las separaban. «Prometo que te enviaré las fotos de mi exposición», dijo Clara, intentando aferrarse a la esperanza. «Y yo te enviaré una copia de mi nuevo libro», respondió Sofía, con una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Se abrazaron, un abrazo largo y sentido, que transmitía la intensidad de sus sentimientos. Clara sintió el calor del cuerpo de Sofía, el aroma de su perfume, la suavidad de su piel. No quería separarse, pero la realidad la obligaba a seguir adelante. Mientras el tren se alejaba, Clara observó a Sofía desde la ventana, su figura solitaria y elegante en medio de la multitud. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de anhelo y arrepentimiento. El viaje de regreso a la ciudad fue un torbellino de pensamientos y emociones. Clara recordó cada palabra, cada mirada, cada roce con Sofía. La confesión de su identidad, la tensión sexual que había crecido entre ellas, la llamada interrumpida que había truncado su momento mágico. Se preguntó si volvería a ver a Sofía, si el destino les daría una segunda oportunidad. La incertidumbre la atormentaba, pero la esperanza persistía, como una chispa tenue en la oscuridad. Al llegar a su apartamento, Clara se sintió abrumada por la soledad. La ausencia de Sofía era palpable, un vacío que resonaba en cada rincón. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, preguntándose qué le depararía el futuro.